Por ahí me estaban haciendo una PQR para no salirnos de la sintaxis del electricista. Juan Pablo, eh, es cierto, el jueves de la semana pasada se dejó un taller, ya lo voy a presentar, sí, un ejemplo, y con ese ejemplo se desarrollaba un taller, ¿no? Pequeño taller ahí de 3 preguntas, permítame se los presento para los que son nuevos. Bienvenidos. Bien. A este de regulación, mire que son 3 puntos nomás, una hojita, y que con la guía podíamos resolverlo, ¿no? Yo resolví el primero, parte del primero lo resolvieron ustedes, yo resolví luego el segundo, y la idea era que hicieran el tercero porque era muy intuitivo, no era igual, pero sí era muy intuitivo llegar al resultado, este último. Y ese día me acuerdo tanto, ya estoy grabando, sí, sí. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Por favor, me confirma. Qué bueno. Sí, 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 sí. 22 personas. Entonces, había hecho la introducción a lo que era instalaciones industriales. Bien, esta de aquí. Y bueno, para utilizar el gancho, pues utilizo la cerveza, donde lo que nos tomamos es lo que el motor o la instalación industrial consume como potencia activa y la espuma representa lo que esa misma instalación consume como potencia inductiva. Muy bien. Y les decía a ustedes, ¿por qué se calientan las máquinas? Les preguntaba. ¿O de dónde sale? Más bien la pregunta es la energía para calentar esa máquina, transformador, cable, motor, porque los cables también se calientan, ¿no? Ellos admiten cierta temperatura, su aislamiento. Qué bueno, se están conectando más personas. Entonces, como aquí se trata de construir conocimiento, pues yo les pregunto también. Ustedes, yo sé que lo saben. Sale de la potencia reactiva, esa es la que se mide, como una energía o más bien una potencia que durante un tiempo que está siendo consumida, pues se convierte en energía. ¿Y más se quiere conectar? Sí, qué bueno. Vamos hasta las 10, 10:15, no hay problema. ¿Me permiten un spoiler al final? Y bueno, la potencia total, que es la suma de la energía o la potencia que se me pierde por calentamiento, ¿sí? Por los fenómenos inductivos de una bobina, en su mayoría, o capacitivos en el caso de, por ejemplo, lo que son centro de datos, computadores, iluminación LED, bien, que me provocan un calentamiento de las máquinas. Por favor, alguien tiene abierto el micrófono. Cerramos. Ya 28 personas, 29. Entonces, esta potencia perdida más la potencia que se utiliza, pues nos da la potencia aparente, lo que realmente consumimos o tomamos de dónde, de la red. Estas dos, tanto la espuma como el líquido, que es lo que realmente nos es útil. ¿Listo? Y el total de la absorbida de la red, pues es la suma de las dos. Ojo que esta suma no es como sumar 5 huevos más 3.
esta suma es vectorial y utiliza las funciones trigonométricas. ¿Bien? O su equivalente en Pitágoras. ¿Listo? En solución de teorema de Pitágoras. ¿Qué es más fácil? ¿Qué funciones? ¿Hasta ahí entendido, muchachos? Mm, y lo repito cada rato, lamento no poderles explicar esto sin matemáticas porque es un desarrollo matemático. Bien, entonces la P que está representada como la potencia activa y la que se utiliza es igual a un factor por la tensión de línea por la corriente por la función trigonométrica. Y la corriente reactiva que se da en voltamperios reactivos es igual, si ustedes ven, a la misma definición de P, pero la función cambia. ¿Por qué cambia la función? Ya lo vamos a ver. Aquí está. Que la función cambia porque si este es el ángulo, esta es la potencia que se pierde, esta es la potencia útil, y si yo sumo cabeza con cola de un vector, me da la potencia resultante. Se comporta como una pirámide, y por eso Pitágoras viene de los egipcios, la tenían clara. Si ustedes se ponen a ver las pirámides, están hechas con ángulos rectos en tres dimensiones. Exacto. Bien, qué bueno. Rompimos la barrera de los 37. Bien. Entonces, esa sumatoria nos permite a nosotros evidenciar qué tan eficiente o qué tanto rendimiento tiene un motor, una instalación, un sistema de luces para un túnel, ¿sí? O de ventilación, porque no toda la energía que se toma de la red se convierte en una energía útil. Se pierde un poquito, sí, no es mucho. De hecho, los motores eléctricos son más eficientes que los motores de un auto, un carro, una máquina a combustión, pero sí debemos tener en cuenta porque en dinero representa bastante. Bastante, bastante. Si usted deja caer el factor de potencia en una instalación eléctrica y la pone a funcionar así, es muy probable que lo penalicen y le cobren la energía reactiva, más una penalización. Es una energía que no consume, pero toca pagarla. Y eso a nivel industrial, pues representa varios millones o cientos de millones de pesos. ¿Hasta ahí entendido? No sé si habían escuchado el factor de potencia, es un término que de pronto para muchos es nuevo, pero que no deja de ser importante en instalaciones eléctricas industriales. Señores, preguntas. Bueno, me asustan cuando no hacen preguntas, porque quiere decir que no están entendiendo nada. Bien, continuemos entonces. ¿Cómo se puede corregir eso? Y es a lo que vamos, lo realmente importante y lo que da dinero. Mediante un banco de capacitores, mejorando también de pronto si los motores son muy viejos, entonces cambiando esa máquina que es muy ineficiente, bien, mejorando el calibre de los conductores también es otra forma y colocando banco de condensadores que pues es la forma más técnica, la que más se utiliza a nivel industrial. De hecho, a nivel de transmisión también lo he visto. De 230.000 voltios, he tenido la oportunidad de trabajar en subestaciones donde hacen esa compensación, mírenlo acá, en alto voltaje o bajo voltaje.
Preguntas, señores. Ya, profe, una pregunta. Sí, señor. Ya el logo y tener el sistema eléctrico total. Hasta que ahora todo. Fíjate, ahora por remodelación y el señor Carleto nunca que era el útil, un 440. Y seguro que tendría y tenía forma de, no sé cómo de uso, y estaba sirviendo. Y colocó otro, y ahora va, ahora en remodelación, una cambiar el que está ahí, colocar otro. De la, de las mismas capacidades. Bien. Entiendo tu pregunta y un poco la molestia, ¿cierto? Debería ser de mayor capacidad. ¿Qué pasa? Que puede que tenga unos aceites que no están permitidos ambientalmente y lo puedan cambiar por eso. O sea, estoy yéndome por la parte técnica. Bien. Ahora bien, cuando uno hace una reconstrucción, pues no siempre es necesario aumentar la capacidad, ¿sí? Entonces, tendría que tener de pronto más datos para dar más testimonio, pero no hay nada de malo que lleve 12 años de uso. Quizás no está cumpliendo con las medidas, le hicieron medición de aleamiento, le hicieron algunas pruebas y eso permite determinar que pronto va a entrar en falla. ¿Sí? Entonces, eh, no quiero ser abogado del diablo, pero tampoco quiero ser juez, ¿sí? Ni decir acá que es algo indebido. Puede ser algo técnico. Bien. Sí, Entonces, bueno, bueno, puede ponerlo más potente, no va a ser más potente, pero ahora van a cambiar el mismo rumor por la misma potencia. Algo como raro, ¿no? pero las bombas subieron de capacidad. No, son las mismas bombas. Ah, bueno, entonces el mismo transformador, la capacidad es la misma. No se amplió. A lo que digo es que tendría que ir a la ingeniería de detalle, pero bien la pregunta. Muchachos, ¿alguno más con la pregunta? Pero yo digo que dan un poquito perdido. Tranquilo, muchachos. Mire, la guía de clases está en nuestro canal. Ahorita la comparto a final de clase. Los talleres ustedes me lo pueden preguntar. Muchos de los alumnos que están acá conectados me han preguntado, me han asesorado, de hecho, en trabajos que se han enfrentado nuevos, instalando una bomba, un arranque, dimensionando un cable. Entonces, todo ese apoyo, pues, lo presto porque ustedes están matriculados, ya somos 65. No hay problema. Entonces, todas las clases están grabadas, ustedes pueden ponerse al día y si no, yo inicio el 15 de enero, de nuevo desde cero. No tiene costo alguno, todos pueden entrar a estudiar. A mí me interesa compartir el conocimiento, construirlo también con ustedes, estar repasando y eso me vuelve algo experto en el tema. Sí. Bueno, en todos los proyectos. Bien, entonces vamos, ¿cómo se puede? Sí, señor. Bien, cualquiera que tenga la opinión, de pronto contraria y de pronto quiera profundizar en un tema, en una asesoría, me piden los talleres. ¿Y cómo me doy cuenta que ustedes están viendo los videos? Pues porque me van pidiendo los instrumentos de evaluación. Ujú. Pero hay una pregunta. Sí, Bueno, está hablando de taller de televisión, ¿cierto? sí, señor. Te digo, yo, pues, es un ser poco muy claro que para mejorar la regla de atención había que dar como la explicación que dio del muchacho que presentó
el ejemplo de anteriormente, si el calibre que uno utilice, pues no, porque, en la norma que usted nos define ahí, uno, depende del motor que vaya a poner, aquí debe ser la capacidad del cabo que te vaya a utilizar. Puede ser menor, nunca. Nunca. El motor, Ujú. Nunca. Pero sí puede ser mayor. no, Y eso lo evidenciamos, no. Muchas veces requiere ser mayor por la longitud. Y eso lo evidenciamos aquí en regulación, cuando nuestra carga desde el punto de conexión la conectamos a una determinada distancia. Entonces, si, por ejemplo, si el motor consume 30 amperios y usted va y ve la placa de características de la ficha técnica, 30 amperios, con un cable número 10 me sirve. Pero si está a 30, 40, 50, 150 metros del punto de conexión, es muy seguro que no le va a servir el número 10 y tiene que empezar a aumentar el calibre hasta encontrar el que cumpla con la norma. ¿Listo? Con el porcentaje. el adulto que pone las boyas afuera de los ríos y está la máquina acá, tiene que ser el calibre del cable tiene que ser mayor, porque la potencia va a bajar a medio del estadio. Tiene toda la razón y cuanto mayor es la corriente, mucho más se afecta esa caída de tensión, mucho más evidente. Bien, porque es más cantidad de cable, de conductor, de corriente. ¿Y cómo la disminuyo yo? Aumentando el grosor del conductor. Sí. Y también para la caída de tensión que se provoca por los efectos reactivos, pues a la compensación reactiva para que no supere el consumo y el calentamiento de las máquinas. ¿Se escucharon? Sí, señor. La cometida se calcula así, precisamente como tú lo dices. Ya aplicar las fórmulas, pues es diferente. Bueno, se había bloqueado un poquito. Para eso estamos aquí, no se preocupe. Entonces, muchachos, ¿cómo puedo yo compensar esa pérdida de energía? Utilizando banco de condensadores. ¿Cómo los calculo? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Yo lo que quiero que sepan ahorita es para dónde van, ¿sí? ¿Y cómo lo sabemos? Miren esta comparación, este ejemplo, ¿sí? Eh, hay un motor que consume 2000 vatios, aquí donde está azul, la letra azul. Están conectados a la misma red, ¿sí? Pero el uno tiene un factor de potencia de 0,8 y el otro tiene un factor de potencia de 0,2. El máximo y el mejor factor de potencia que uno puede esperar de una máquina es 1. ¿Y qué nos indica este 0,8? Pues que apenas ese motor es lo suficientemente eficiente, casi en un 80%. Pero mire que este otro motor solamente es eficiente en un 20%, 0,2. Y entonces encontremos cuál es la corriente que consume cada uno y la potencia aparente final que toma de la red y que se lo mide la electrificadora 1, aplicando una sencilla fórmula, una división. Encontramos que el motor 1, con una eficiencia del 80%,
consume 10,87 amperios y 2500 voltamperios nomás de potencia aparente. S, kVA. ¿Listo? Por eso, o voltamperios aparentes. ¿Sí? ¿Qué pasa con el motor más ineficiente? Consume 43,48 amperios, son de la misma capacidad útil, y 10.000 voltamperios, 4 veces más que lo que consume el de 80. Prácticamente es una relación directa. Y a lo que quiero que vayan es que si este motor yo lo conecto en mi industria y pago por el consumo de energía de 100.000 pesos mensuales, ¿cuántos voy a pagar por el mismo motor pero con un factor de potencia de 0,2? Si es 4 veces el consumo con respecto al de mejor factor de potencia. El de mejor factor de potencia siempre va a ser uno, pero nunca vamos a tener un motor con un factor de potencia de uno. Bien, siempre se va a perder cierta energía y por eso se calienta la máquina. Entonces, muchachos, repito la pregunta. No, no, Señor, no sé por qué una de las cosas. y por eso aclaro, los motores no. Aclaro y repito porque lo dije. Digo, Un motor no, nunca va a tener. pero no pregunto, los motores no se ven con caballos de fuerza. Sí, la potencia puede ser medida en caballos de fuerza o en kilovatios. Aquí estamos trabajando con kilovatios o voltamperios, que es otra medida de potencia, y voltamperios reactivos, que son otra potencia. Y estamos viendo las tres potencias, ¿cierto? Que conforman el triángulo de potencias. Y como en una industria ya se nos va a aparecer este fenómeno, por eso lo estamos repasando. Siempre en una industria, la mayoría de veces van a haber más motores, o van a haber más computadores, o van a haber más luces, ¿sí? Y se van a calentar. Y tenemos que tener en cuenta esa medida, esa energía que se pierde, como eléctricos. Yo estoy preguntando, depende de lo, en el peso de lo que estoy utilizando, ¿no? La máquina que estoy utilizando. Exacto, así como usted lo está diciendo. Si están utilizando muchos motores, entonces la reactancia es inductiva, o la pérdida es por un fenómeno inductivo. Si son muchos computadores, un data center, un banco, la pérdida es por mucha carga capacitiva. Muy bien. Por ejemplo, un aula de clase de un colegio que tenga 5 computadores. Pérdida por carga capacitiva. Sí, energía perdida por carga capacitiva. Y entremos en este razonamiento. Es muy bueno lo que estás tratando de razonar. En un computador, ¿que se prende cuando se calienta? El ventilador, ¿cierto? ¿Y por qué se prende? Porque se calienta. ¿Y quiénes se calientan? ¿Se calientan motores por dentro del computador? Se calientan condensadores, ¿cierto? Ajá, la placa con condensadores, con chip, toda esa es carga inductiva. Ve, discúlpeme, capacitiva. La de los motores es carga inductiva. Bobinas. Ah, pero donde empacan la cerveza, ¿vamos a tener más computadores o motores moviendo bandas, cargando, mezclando? Motor, Ajá.
Ahí mi mayor carga que, o energía que se pierde por el calentamiento de esas máquinas es de fenómeno inductivo. Y el fenómeno resistivo que decía Juan Pablo, pues es la freidora, la plancha de la mujer, la plancha para aplanchar la ropa, todo se convierte en calor, ¿cierto? Es un cortocircuito prácticamente, que le calienta un metal. Lo que pasa es que el metal resiste todo eso. Y todo se lo consume en calor, ¿cierto? Una freidora también, una estufa eléctrica, una ducha eléctrica. Y muy bien porque esas, ahí acabamos de configurarla, la potencia activa es toda la que se consume. En una resistencia no existe reactiva, toda se vuelve calor, pero en una instalación con muchos motores y en una instalación con muchos computadores, sí se me generan estas dos pérdidas porque las máquinas utilizan esa energía para funcionar. Tampoco voy a ahondar. Señores, ¿hasta ahí alguna pregunta y queda claro lo de también regulación? 9:41. José Martínez tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo estás, profesor Norman? Sí, Dios señor. bendiga. ¿Me escucha? Igual, sí, señor. Miren, lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Yo trabajo con Comunet, ellas tienen, eh, desde superficie, tienen la subestación. Entonces yo les he dicho que metan un transformador eléctrico de 30 kVA para 440 entradas, salida 220, 110, para que los 110 no tengan calidad de voltaje. Hay un programilla, por ejemplo, esto de queman mosquitas, sierra eléctrica y ciertos aparatos teléfonos que meten radiación. Bueno, entonces, si lo toman desde arriba, de superficie, esos 110 y 220, ya creo que hay una distancia como de 250 metros, quizás un poquito más, ya llegan 90 en los 120 y en los 220 llegan por ahí 190, ¿sí me entendés? Entonces, yo pienso que hay que poner ya un transformador adentro, entrar a 440, salir a 220, 110 para mantener este voltaje a nivel, quiero decir, los 220 que sean los 220 y los 120 que sean los 120 para que la maquita y estos otros aparatos eléctricos no dejen, porque al bajar el voltaje, al bajar la tensión, aumenta la intensidad. Y lógico, me, me corrige si pronto estoy equivocado, ingeniero. No, mejor no lo pude haber expresado. Exactamente le está pasando ese fenómeno. Lo hemos estudiado estos días también. ¿Sí? Él tiene un transformador acá, ¿sí? Cuya carga y estos motores están a 250 metros Sí, señor. y él mide acá en salida del transformador 110 o 120, Sí, de correcto. acuerdo a la relación que tenga. Y acá al final, al motor final, porque uno tiene que solamente tener en cuenta el más largo. Si yo calculo todo con el más largo, pues ese cálculo me cubre los más cortos, ¿cierto? Sí, Exacto. Entonces, si la caída de tensión por acá le mando 120 y apenas me llegan 90, el calibre del conductor, como lo dice él, va a tener que soportar más corriente y entre eso más se me calienta. Y de hecho la máquina puede autoprotegerse, decir, uy, venga, está muy bajito el voltaje, pum, dispararlos. ¿Por qué? Porque como se está consumiendo tanta corriente, pues puede ser que el termomagnético lo detecte como una sobrecorriente. Sí. correcto, correcto. Sí. Una de dos, o mejoro el calibre del conductor, porque puedo hacerlo para evitar el transformador, ¿sí?
O también instalo compensadores de tensión en cada uno de los motores, mírenlo, cada uno de los circuitos de los breakers. Puedo yo, este símbolo rojo son el banco de condensadores que yo estoy poniendo como un tanque de reserva de la tensión. Si se me cae mucho a 90 voltios, él llega y compensa a los 120 que está requiriendo la máquina. Entonces no va a necesitar otro transformador porque pues, es más costoso, sino o bancos de condensadores y mejorar el calibre también del conductor para que esas Pero, máquinas funcionen bien. perdón, pero no importa que esté a tanta distancia, por aquello pues que la distancia es la que da la caída de tensión. Por eso algo la salvedad. Tiene que aumentar también el calibre del conductor. Vale. Y es más, Tiene que aumentar la caída del conductor. Esto es lo que ahora. el grosor. Porque la Sí, caída, sí. como lo dices, aumenta. ¿Sí? Si ya el motor consume 50 amperios, si consume 50 amperios, y usted dice, ah, bueno, con un cable número 6 algo. Si usted hace los cálculos de caída y de regulación del taller anterior, 6 AWG posiblemente no le va a servir después de 250 metros. Va a tener que meterle un cable número 2 o número un cero. Muy bien. Pero Bien. esto no se convertiría en una resistencia al aumentar de calibre, digamos, allá se está utilizando calibre 10, calibre, sí, calibre 10 y calibre 8, pero entonces si se aumenta, no se va a convertir en una resistencia y va a consumir el voltaje, sigue la carga de voltaje. Sí, lo que pasa es que hay el fenómeno inverso. Si yo aumento el grosor, disminuyo. Si el calibre yo lo aumento, es mayor, disminuyo la caída de tensión. Se comporta, se que comporta como si fuera una tubería por donde yo llevo no el fluido del agua, sino el fluido de corriente, de electrones. Y si yo le doy más espacio para que ellos circulen, pues va a bajar, ¿sí? La presión sobre la tubería, el caudal, ¿sí? Va a ser más lento, no va a ser tan rápido como si yo estrangulara la tubería, ¿sí? Como cuando le ponemos el dedo a la llave, que la estrangulamos, más corriente, ve. Y de hecho también sucede por el agua, se calienta la tubería y se revienta, ¿no? El conductor se comporta Claro. como una tubería. Sí, por el material va a aumentar un poquito más la resistencia, pero por kilómetro es muy poquito. Es muy, muy Ya. poco. Listo. Ingeniero, pero debe de existir, me imagino, una tabla para calcular las distancias y donde hay en esas distancias las cargas de voltaje según los caminos. Según la carga, Ah, esa es una carga. sí. Por eso no, si bien existen unas tablas, es mejor aprender a calcularlas y utilizar las calculadoras eléctricas porque lo que es la resistencia y la reactancia del conductor no la da el fabricante. Ya. Debemos suponer entonces qué fabricante vamos a utilizar. Aunque varía muy poquito, yo puedo tomar de referencia a un fabricante si buscamos, y ahí es donde utilizamos las tablas para calcular la impedancia, que a diferencia de la corriente continua, es un fenómeno propio de la corriente alterna. Qué buen repaso, muchachos. Y gracias por las preguntas. Gracias también por la asistencia. A usted, ingeniero. Bien. Entonces, tenemos varias formas de compensación. Individual, compensación en grupo, que es la que estamos mirando acá. Me disculpan, ya está sacando la mano, se bloquea ya ahorita bastante. Esta es la individual.
que lo hacemos en cada máquina, como lo resumía el compañero, o en grupo, si esas máquinas están conectadas a un tablero de distribución alimentador, podemos compensar por alimentador o automáticamente, porque como el sistema no se comporta de manera constante, continua, un ascensor, por ejemplo, no se comporta eh, siempre bajando o subiendo, funcionando, ni una bomba tampoco llenando un tanque. Entonces lo podemos hacer controladamente, automáticamente, de acuerdo a cómo lo exija el sistema. Bien, muchachos, preguntas hasta ahí. Ojo que todo tiene Ya, taller, ¿no? No preguntan, primero, señor. yo estaba controlado, yo controlado, yo nada, Sí, hay medidores si yo puedo medir el factor de potencia de una instalación en un tiempo determinado o en cualquier tiempo, pues puedo mandar, ¿sí?, la orden al controlador, ¿sí? Conecte o desconecte. Disculpen acá, quería borrar todo. Si, por ejemplo, entraron en funcionamiento estas tres máquinas al mismo tiempo, el factor de potencia de seguro se me va a caer y puede que requiera que entren todas las tres compensaciones al mismo tiempo. ¿Sí? Y y esto puede ser luces, señor. siga porque usted, ahí sí usted me confundió, por favor, estoy embordado, estoy embordado. Usted me ha escuchado ahora de motores, ya, dos motores, hablando del factor de las máquinas utilizadas, y hablo del factor de los computadores utilizados. Ya, ambos son distintas empresas, ¿cierto? Señor, sí, señor. Entonces, ¿cuál sería el pago? En el motor que utiliza tanto la caja de distribución más distinta a la caja de distribución que nos estamos haciendo todos. O si estoy partiendo acá, o lo estoy partiendo acá. No, está en lo correcto. Está exactamente en lo correcto y de pronto voy a retomar. Señores, si nuestra instalación industrial tiene muchos motores, más que computadores y más que luces, la carga es muy representada por motores, inductores, transformadores, subestaciones, ¿sí? Puede ser separadores, calderas, bien, como la parte petrolera. Nosotros compensamos con condensadores, ¿listo? Pero si el sistema, háblese del que sea, tiene muchos condensadores, muchos computadores, es un data center, es un centro de cómputo, puede ser eh, un, un call center, ¿sí?, que también lo maneja. Ahorita un centro de minería de inteligencia artificial que utiliza muchas tarjetas gráficas, ya. O un sistema de iluminación de un estadio, por ejemplo, de un túnel que utiliza demasiado bombillas LED. Eso es una carga capacitiva que adivinen con qué se compensa. Con un inductor, con una bobina. No sé si lo confundí mal. Bueno, O sí, sea, le estoy dando la razón y explicándole por qué. de bobina. Una bobina de arranque, Puede ser un autotransformador. No, de arranque no.
con fastidio. Ujú. Y la verdad, no he visto compensación inductiva. Sí. He visto compensación capacitiva en condensadores, sí. Y no he trabajado esa parte. Apenas, a ver, el sistema general de Colombia lo afecta son los motores y la industria. Todavía no lo afecta en mayor cantidad, ¿sí? Y a uno lo penalizan es por eso, es por inyectar muchos armónicos a la red que produce este fenómeno. Entonces, uno en sus estaciones de alta tensión suele ver y explorar y tener conocimiento de cómo se comporta una compensación capacitiva, que de hecho es la más utilizada en la industria, en el comercio también. Que usted se pone a ver un centro comercial que son refrigeradores, ¿no? Aires acondicionados, ventilados, ¿cierto? Y que llevan un motor que se comporta como un compresor. Y pues industria minera, que son motores. Entonces, por eso no le podría decir cómo se hace la compensación inductiva exactamente. Bien, Uno seguido, sí, señor. que está bueno. Sí. Con respecto al factor de potencia, si yo que estoy en un disco y quiero llegar a una industria, pues en la industria hay aproximadamente 15 horas de conexores y clientes que no pueden empezar a formular el factor de potencia para mejorar eh, esa, ese resultado que es una organización final, ¿no? Es bastante alto. Entonces, de hecho, estudio repetente y pues el factor de potencia está obsoleto en el campo industrial de Venezuela. Entonces, todo esto, discutiendo el tema, me parece algo muy interesante pues, porque no se trata del papel de potencia. Y pues parte de la ingeniería, pues no se ha tocado el tema y no se ha encontrado ninguna solución al respecto. No se puede implementar una solución eh, para eso. Bien, qué buena pregunta. Mire, en dos pasos, en dos pasos. O bueno, tiene dos alternativas, más bien. Sí. Una, haciendo un levantamiento de toda la instalación. Es que no me escribe, me disculpan. ¿Sí? Espérame. Ah, ya. Creo que está entre los 70 unos 50 con respecto a todo eso, es bastante complicado. Y pues, en este momento yo me pregunto y durante este punto pues digo, wow, no sabía que pues implementando que un marco de condensador y todo pues ahí se contando bastante bien, pues el contenido en general que son algo digamos, de 500 amperios y pues en este caso la potencia está, en este caso sería una implementación demasiado eh, bueno para bajar pues, el consumo mensual, ¿cierto? Y pues este tema pues, está demasiado importante en este punto. Pues, como te digo, por un consumo más lo que te digo en la pedaje, no se habla de calcular ni impactos de potencia, ni eso, ni impactos de condensador. Gracias.
Bien, ¿me escuchas? Bien, ¿me escuchas? ¿Todos me escuchan? Muchachos, él puede solucionar de dos maneras, o recogiendo toda la información o simplemente conectando en el transformador principal y en los circuitos alimentadores un analizador de redes. Lo hice para aquí, para el edificio de la gobernación, y joder, ese aparato le bota todos los datos. Y todos esos datos le sirven de entrada para calcular, ya sea en total o por alimentador o por controlador, qué condensadores necesita y cuántos. Entonces, la forma difícil es ponerse usted a levantar toda la información o medirla. ¿Listo? Sí, claro. Y es bueno mantener analizada la red para permitir una calidad del consumo de la energía. Las industrias que son serias, pues tienen un aparatico de esos. Y cogen al eléctrico, lo entrenan para que lo sepa utilizar y le mide todo y le dé informe de cómo se está comportando la red en general. Muy bien, sí. Lo hice, espero mostrarles el estudio más adelante en el sistema para hacer precisamente el cálculo de la cantidad de paneles y se utiliza para cálculo también de factor de potencia. Entonces, ya es un trabajo más de consultoría, porque es un nivel de industria, o sea, las competencias de pronto laborales, y no quiero menospreciarlas, pues no le dan al alcance, no, no tiene nada que ver con, sí, sino que usted necesita de un grupo de trabajo, de equipos, de certificación, de procedimiento, de irle a meter la mano, porque se debe conectar a veces en caliente, ¿sí? O generar una parada de un cierto circuito para poder conectar sin riesgo, ¿sí? Y tomar las señales de tensión y de corriente. Con eso el aparato le hace de todo. Bien. Y un procedimiento. Muchachos, creo que le vamos haciendo introducción al tema. Son las 10:02. Llevamos 45 minutos de clase. Quiero hacer un spoiler.